Y si te dijera que algunas de las iglesias más grandes del mundo, con millones de seguidores, templos en decenas de países y líderes poderosos, están predicando un evangelio que no es el de Cristo? Lo que estás a punto de descubrir no es una simple diferencia doctrinal. Es una alerta espiritual que puede marcar la diferencia entre una fe viva y un engaño mortal disfrazado de verdad. Detrás de discursos elocuentes, campañas masivas y espectáculos impresionantes, existen estructuras religiosas que han desviado el mensaje original de Jesús. Y hoy vas a conocer 5 denominaciones cristianas multinacionales que han sido seriamente cuestionadas por enseñar doctrinas peligrosas, manipular espiritualmente a sus fieles y alejarse paso a paso del corazón del Evangelio. Este video no es un ataque personal, es una revelación. Una exploración profunda que va a abrir tus ojos y fortalecer tu discernimiento. Porque si de verdad amas la palabra de Dios, necesitas saber lo que se oculta detrás de muchos púlpitos modernos. Cristo advirtió en Mateo 24:24 que vendrían falsos cristos y falsos profetas. Y lo estamos viendo hoy, en vivo, en tiempo real. Tal vez llevas años sintiendo que algo no está bien, que tu fe se ha vuelto rutinaria, vacía o centrada en lo material. Este es el momento de salir del engaño y regresar a la verdad pura del Evangelio. Quédate hasta el final, porque cada segundo de este video puede ser la llave que el Espíritu Santo use para despertarte y liberarte. Deja tu me gusta ahora mismo si crees en la verdad del Evangelio y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Vamos a llenar esta sección con una red de creyentes que buscan discernimiento, luz y verdad en medio de tanta confusión espiritual. Empezamos. Hay iglesias que parecen grandes fortalezas de fe, edificios imponentes, luces brillantes, multitudes fervorosas. Pero a veces, lo que parece una catedral puede ser un espejismo. La Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada por Edir Macedo, se ha expandido a más de 100 países con una promesa muy seductora: el éxito material como evidencia de la bendición divina. Es fácil entender por qué tanta gente se siente atraída. Todos tenemos necesidades, sueños, anhelos de una vida mejor. Pero el peligro comienza cuando el enfoque de la fe ya no es Cristo crucificado, sino el dinero, el poder, la supuesta prosperidad que Dios ofrece a cambio de ofrendas. Pero ¿dónde queda la cruz? ¿Dónde queda el mensaje del arrepentimiento, de la gracia, del amor incondicional de Dios? En Mateo 6:24, Jesús fue claro: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El mensaje de salvación se transforma en un sistema de transacciones espirituales. Da tu ofrenda y recibirás milagros. Compra este objeto ungido y tu problema desaparecerá. Vemos campañas millonarias donde los pastores insisten que la semilla financiera abrirá las puertas del cielo. Pero el Evangelio nunca fue un negocio. Jesús, cuando vio a los mercaderes en el templo, los expulsó con indignación santa. Mateo 21:12-13. Él no vendía bendiciones, las ofrecía con amor, sin condiciones monetarias. La Iglesia Universal, con su obsesión por las finanzas, convierte al fiel en cliente y al altar en mostrador. Esto no solo distorsiona la palabra, sino que produce una fe frágil, basada en lo que se recibe, no en quién es Dios. Y eso es peligrosísimo para el alma. Lo más doloroso es ver cómo muchas personas sinceras, llenas de fe, son arrastradas por esta doctrina. Madres que venden todo lo que tienen, trabajadores que entregan su salario, jóvenes que creen que su futuro depende de cuántas veces siembren dinero. ¿Acaso el apóstol Pablo no nos advirtió en 1 Timoteo 6:10 que el amor al dinero es la raíz de todos los males? Aquí no hablamos de simples errores doctrinales,
Hablamos de un sistema que ha hecho de la fe un instrumento de explotación emocional, psicológica y financiera. Cuando el dinero se convierte en centro, Dios queda relegado a una esquina del corazón, y eso abre puertas a todo tipo de engaños espirituales. El enemigo no necesita cerrar iglesias, basta con que las corrompa desde dentro. Muchos se preguntan, ¿cómo puede una iglesia tan grande estar equivocada? Pero no debemos medir la verdad por el tamaño de una congregación. En los tiempos de Jesús, la mayoría seguía a los fariseos y rechazaba al Mesías. La popularidad no es sinónimo de santidad. De hecho, Jesús dijo en Mateo 7, 13, 14, que el camino a la vida es angosto y pocos lo hallan. Entonces, ¿qué camino está señalando la Iglesia Universal? ¿Uno de sacrificio espiritual, de amor al prójimo, de obediencia a la palabra? ¿O uno de éxito rápido, donde la fe se mide por el monto de la ofrenda? Reflexionar sobre esto es urgente, porque seguir el camino ancho puede parecer cómodo al inicio, pero termina en perdición. Y aquí es donde abrimos los ojos y el corazón para mirar más allá de las apariencias, porque esta no es la única denominación que ha desviado el enfoque central del Evangelio. Hay otras estructuras religiosas multinacionales que, aunque se presentan con un manto de espiritualidad, esconden doctrinas que contradicen abiertamente la palabra de Dios. Y es por eso que en el próximo punto vamos a hablar de una organización que ha cruzado fronteras con un mensaje que suena cristiano, pero que, al examinarlo con las Escrituras en mano, descubrimos que es otra historia. Hablemos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y lo que muchos no saben sobre sus enseñanzas: comunidad admirable, familias bien estructuradas, jóvenes en misiones por todo el mundo, templos impresionantes que reflejan orden y propósito. Pero cuando uno se detiene a observar con detenimiento, surge una pregunta inquietante: ¿qué evangelio están predicando realmente? Fundada por Joseph Smith en el siglo XIX, esta denominación sostiene que recibió una revelación adicional a la Biblia: el Libro de Mormón. Aquí ya tenemos una señal de alerta. Gálatas 1:8 nos advierte: si aun nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Por qué entonces añadir algo más a lo que ya fue perfeccionado por Cristo? Y es que no se trata solo de un libro extra. Las doctrinas mormonas, cuando se estudian a fondo, revelan creencias que chocan con el núcleo mismo del cristianismo. Afirman, por ejemplo, que Dios fue alguna vez un hombre como nosotros y que nosotros también podemos convertirnos en dioses. Esta idea no solo es extraña, sino profundamente contraria al carácter único, eterno y soberano del Dios de la Biblia. Isaías 43:10. Además, enseñan que Jesús y Satanás son hermanos espirituales, lo cual mina la divinidad pura de Cristo y lo coloca en un plano totalmente incompatible con la fe cristiana tradicional. Aquí ya no estamos hablando de diferencias secundarias, sino de una redefinición radical de quién es Dios y cuál es su plan para la humanidad. Muchos cristianos sinceros han sido confundidos por esta denominación, precisamente porque se presenta con un lenguaje bíblico, usa el nombre de Jesús en su título y enfatiza valores familiares. Pero como dijo Jesús en Mateo 7:15, cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es aquí donde la sabiduría espiritual debe entrar en juego. No todo lo que brilla es oro, y no toda iglesia que dice Señor, Señor, está caminando en la verdad. La fe no se trata solo de comportamientos morales, sino de doctrina sana, y la doctrina mormona se apoya en revelaciones que distorsionan la figura de Cristo y la salvación por gracia. Más allá de la teología, hay prácticas internas que generan preocupación.
bautismos por los muertos, rituales secretos en templos, jerarquías que imponen obediencia total a los líderes. Estas dinámicas crean un ambiente de control espiritual que, aunque encubierto de orden, limita la libertad del creyente y su relación directa con Dios. ¿Dónde queda el sacerdocio universal del creyente, como dice 1 Pedro 2:9? ¿Dónde queda la gracia que no puede ser comprada ni merecida sino recibida por fe? Este tipo de estructura religiosa plantea preguntas urgentes para quien busca una fe auténtica y una comunión real con el Padre Celestial. Y es precisamente por estas razones que debemos mantenernos espiritualmente despiertos, porque lo que parece piadoso puede ser un desvío sutil, pero devastador. La fe no puede construirse sobre arena movediza, sino sobre la roca que es Cristo. Mateo 7:24-27. Y así como hemos examinado esta denominación, aún hay más por descubrir, porque el enemigo no descansa, y su estrategia muchas veces no es atacar con violencia, sino disfrazarse de luz. 2 Corintios 11:14. En el próximo punto, vamos a profundizar en una de las organizaciones religiosas más extendidas del planeta, cuyas doctrinas han generado controversias por más de un siglo: los Testigos de Jehová. Prepárate para entender por qué su mensaje, aunque convincente para muchos, necesita ser examinado con lupa espiritual. Cuando uno conversa por primera vez con un testigo de Jehová, suele quedar impresionado por su educación, su conocimiento bíblico y su dedicación. Tocan puertas con amabilidad, cargan revistas bien diseñadas y parecen tener una fe firme. Pero tras esa imagen de compromiso ejemplar, hay verdades espirituales que necesitan ser reveladas, porque una fe verdadera no se mide solo por la disciplina, sino por la fidelidad al Evangelio original. ¿Qué sucede cuando la estructura de una organización religiosa redefine doctrinas esenciales del cristianismo? Eso es exactamente lo que ocurre con los Testigos de Jehová, activos en más de 240 países y territorios. Su mensaje suena bíblico, pero al examinarlo, encontramos distorsiones profundas que no pueden ser ignoradas. Una de las primeras doctrinas que llama la atención es su negación total de la Trinidad. Para ellos, Jesús no es Dios hecho carne, sino un ser creado, inferior a Jehová. Afirman incluso que fue el arcángel Miguel antes de venir al mundo. Esta creencia contradice directamente pasajes como Juan 1:14, donde se declara que el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. Negar la divinidad de Cristo es cortar el corazón del Evangelio, porque si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio no tiene poder redentor eterno. Además, rechazan la existencia de un infierno consciente y limitan la salvación a solo 144,000 personas. Una interpretación literal y fuera de contexto del libro de Apocalipsis. ¿Dónde queda entonces la promesa de vida eterna para todo aquel que cree en él? Juan 3:16. Pero más allá de las doctrinas, lo que más preocupa son las prácticas internas que controlan intensamente la vida de sus miembros. El aislamiento social de quienes abandonan la organización, incluso si son familiares, la prohibición de transfusiones de sangre que ha puesto vidas en peligro, y la presión para no cuestionar a los líderes del cuerpo gobernante. Este tipo de ambiente, aunque revestido de espiritualidad, genera un control que poco tiene que ver con la libertad del Evangelio. En 2 Corintios 3:17 dice: «Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». Pero aquí, el miedo a ser expulsado, a perder a la familia, a ser visto como traidor, pesa más que la búsqueda sincera de la verdad. Además, sus publicaciones, como la revista La Atalaya, suelen ser consideradas como autoridad suprema por encima de la misma Biblia. Los fieles son instruidos a interpretar las Escrituras según los lineamientos exactos del cuerpo gobernante, dejando de lado la guía directa del Espíritu Santo. Este tipo de dependencia
Institucional crea una fe condicionada, no una relación viva y personal con Dios. Romanos 8:14 declara, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La verdadera espiritualidad no se basa en la obediencia ciega a hombres, sino en una conexión íntima con el Padre a través del Hijo y por el Espíritu. Lo contrario a eso, aunque se disfrace de reverencia, es un camino peligroso para el alma. Ahora, si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿Cuántas veces hemos confundido orden con verdad, estructura con revelación? El enemigo no necesita destruir la palabra, solo necesita distorsionarla lo suficiente como para desviar el corazón de los creyentes. Y eso nos lleva a mirar con atención una iglesia moderna, globalmente influyente, que ha mezclado espectáculo con espiritualidad, Hillsong Church. ¿Puede una iglesia tan famosa y musicalmente impactante estar alejada de la profundidad bíblica? Vamos a descubrirlo ahora, y lo que verás a continuación puede cambiar la forma en que entiendes lo que es una verdadera adoración. En un mundo donde la imagen lo es todo, no es sorpresa que muchas iglesias hayan adoptado un enfoque más moderno, visual, espectacular. Y Hillsong Church, sin duda, ha sido una de las pioneras en este modelo. Fundada en Australia, se ha expandido por América, Europa, Asia y América Latina con una velocidad asombrosa. Sus conciertos de adoración llenan estadios, sus canciones están en millones de playlists cristianas y su estilo es tan atractivo que muchos jóvenes sienten que finalmente encontraron una iglesia que entiende su generación. Pero la pregunta es, ¿qué mensaje se está predicando detrás del espectáculo? Porque cuando el humo de los reflectores se disipa y el eco de la música se apaga, lo que debería quedar es la verdad del Evangelio. ¿Está ahí? Lo preocupante es que, mientras la alabanza resuena fuerte, la doctrina suena cada vez más débil. En muchos de sus cultos, el mensaje central del pecado, el arrepentimiento y la cruz, ha sido reemplazado por charlas motivacionales, centradas en el yo, en el mejorar tu vida, en vivir tu propósito. Sí, es importante tener esperanza, pero la esperanza sin la verdad es solo ilusión. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo advirtió que vendrían tiempos donde la gente no soportaría la sana doctrina y preferiría mensajes que les hicieran cosquillas en los oídos. ¿Es este el caso de Hillsong? Una iglesia que entretiene más que transforma, que emociona más que confronta, que halaga más que santifica. Más allá de las luces y las letras de adoración, Hillsong ha estado envuelta en escándalos graves, desde acusaciones de abuso espiritual, mala gestión financiera, hasta casos de encubrimiento moral en su liderazgo. Esto no se trata de juzgar a individuos, Dios es juez, sino de discernir si una estructura que produce constantemente frutos podridos puede realmente estar conectada a la vid verdadera. Jesús dijo claramente en Mateo 7:17-20, «Todo árbol bueno da frutos buenos, por sus frutos los conoceréis». ¿Qué frutos está dando una iglesia que crece en popularidad, pero pierde su ancla doctrinal? Es un espejo que nos obliga a mirar no solo a Hillsong, sino también a nosotros mismos. Y aquí es importante recordar que la adoración verdadera no necesita escenarios costosos ni producción cinematográfica. En Juan 4:23-24, Jesús dijo que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso no depende del volumen de la música, sino de la profundidad del corazón. ¿Estamos enseñando a nuestros jóvenes a adorar con espíritu quebrantado o solo a levantar las manos al ritmo del último éxito cristiano? Porque la adoración emocional sin transformación espiritual es peligrosa. Hace sentir que uno ha tenido una experiencia con Dios sin haberlo conocido realmente. Y eso puede generar una fe basada en sensaciones, no en convicción.
Si hay algo que esta generación necesita, no es un show, es una verdad que arda como fuego en los huesos. Jeremías 29. Y por eso, aunque Hillsong ha sido un fenómeno global, necesitamos mirar más allá del espectáculo y volver al evangelio puro. Pero aún no hemos terminado, porque hay otra denominación, menos famosa en redes, pero igual de extendida, que enseña una doctrina profundamente preocupante. Imagina una iglesia que niega la realidad del mundo físico, que considera la enfermedad una ilusión mental y rechaza la medicina. Esta es la iglesia de la ciencia cristiana, y lo que enseña puede sorprenderte profundamente. Vamos a ver por qué muchos la consideran no solo peligrosa, sino espiritualmente destructiva. En una época donde las enfermedades parecen multiplicarse, donde el dolor físico y mental se ha vuelto parte del día a día, surge una pregunta legítima: ¿cómo lidiar con el sufrimiento desde la fe? Y es precisamente en ese punto que muchas personas, buscando alivio, terminan cautivadas por movimientos como la Iglesia de la Ciencia Cristiana. Fundada por Mary Baker Eddy en el siglo XIX, esta denominación sostiene que la materia no existe realmente y que todo dolor, enfermedad y muerte son ilusiones creadas por la mente. A primera vista, suena como una propuesta espiritual profunda, incluso liberadora. Pero cuando se compara con la Biblia, rápidamente se revelan inconsistencias graves que ponen en juego la salud del cuerpo y del alma. La enseñanza central de esta iglesia niega la realidad de la enfermedad física y promueve la sanación exclusivamente a través de la oración y la comprensión espiritual. En otras palabras, ir al médico es innecesario, porque todo mal es una creencia errónea que debe ser corregida mentalmente. Esto ha llevado tristemente a múltiples casos donde miembros rechazaron tratamientos médicos esenciales con consecuencias fatales. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? En Lucas 5:31, Jesús dice: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos». Es decir, el mismo Cristo reconoció la existencia del cuerpo físico y la necesidad de cuidado. La fe nunca fue diseñada para negar la realidad, sino para enfrentarla con esperanza y verdad. Pero el problema no termina ahí. La ciencia cristiana también enseña una visión gnóstica, donde el mundo material es ilusorio y el espíritu es lo único real. Esto suena espiritual, pero en realidad contradice el fundamento de nuestra fe, que Dios creó los cielos y la tierra y que su creación es buena. Génesis 1:31. Jesús no vino solo a liberar la mente, vino a redimir el cuerpo y el alma, a encarnarse, a caminar entre nosotros, a tocar leprosos, a llorar, a morir en un cuerpo real. Negar la materia es negar la encarnación. Y 1 Juan 4:2 dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Además, al negar la enfermedad, la ciencia cristiana impone sobre sus miembros una carga espiritual pesada. Si estás enfermo, es porque tu mente está equivocada, porque tu fe es débil. Esto genera culpa, vergüenza y aislamiento espiritual. En lugar de compasión, se ofrece corrección. En lugar de consuelo, se exige control mental. Pero Jesús nunca culpó al enfermo por su condición, sino que lo tocó con amor, lo restauró, lo dignificó. La fe verdadera no niega el dolor, lo abraza, lo transforma, lo sana en todos los niveles. ¿Cómo puede una doctrina que culpa a los que sufren provenir del corazón de un Dios compasivo? Y así, al cerrar esta lista de 5 denominaciones, comprendemos algo vital. No todo lo que se llama iglesia representa el cuerpo de Cristo. Las estructuras religiosas pueden expandirse, conquistar territorios, acumular poder y aún así estar alejadas de la verdad bíblica. Pero no terminamos aquí, porque después de este recorrido es necesario hacer una reflexión más profunda.
¿Cómo saber si nuestra fe está firmemente plantada en la verdad del Evangelio? ¿Qué señales debemos buscar para no ser engañados por sistemas religiosos que se apartan de Cristo? Quédate conmigo, porque en la conclusión de este video vamos a reunir todas estas enseñanzas y lanzar una advertencia espiritual que puede cambiar tu forma de ver la iglesia para siempre. Después de todo lo que vimos, solo queda una pregunta directa. ¿Estás seguro de que estás en una iglesia que honra verdaderamente a Cristo? ¿O solo en un sistema que usa su nombre? La verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Hoy, Dios te está llamando a abrir los ojos, despertar tu espíritu y volver a la pureza del Evangelio. Cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez estuviste en una de estas iglesias? ¿Reconociste alguna señal de alerta espiritual? Comparte tu experiencia, porque tu historia puede ayudar a otros a salir del engaño. Deja tu me gusta si este contenido tocó tu corazón y compártelo con alguien que necesite ver más allá de las apariencias. Y no te vayas, el próximo video que va a aparecer en tu pantalla te mostrará otra verdad poderosa que muy pocos se atreven a revelar. Haz clic y sigue esta jornada de discernimiento espiritual.